Buenos días. Bueno, preparé otro video del perdón, cómo se practica. Este ya sería el 21, porque, claro, seguimos sin entender lo que es el perdón no dual. Por eso, bueno, no sé, capaz que haya un 22, un 23, no sabemos. Bueno, por ahora estamos en el 21. Ya cumplimos la mayoría de edad, así que ya es hora de que lo entendamos de una vez por todas. Yo me anoté unas preguntas acá que nos tenemos que hacer cada vez que tenemos que perdonar. O sea, bueno, que es lo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Porque es nuestra única función aquí. Estas preguntitas que te voy a leer. Porque yo siempre creo que perdono a otro. ¿Qué papel representa ese otro al que creo tener que perdonar? ¿Qué papel está representando acá en la obrita de teatro? ¿Qué creencia que hay en mi mente representa ese otro que creo tener que perdonar? ¿Quién es el sintiente? ¿Quién es el que siente? Me doy cuenta que a un nivel más profundo pedí ver ese escenario en el que se está representando esa culpa inconsciente con la cual no quiero cargar y por eso la veo ahí fuera. La señal de que yo me estoy creyendo un pensamiento falso es que estoy en conflicto. O sea, si estoy en conflicto es porque me estoy creyendo un pensamiento falso. El conflicto que estoy experimentando está en mi mente, no está en la mente del otro, está en la mía. O sea, porque solo hay una mente. Esto es toma de responsabilidad. Si soy yo el que lo estoy experimentando, no el otro. Miro adentro, presto atención a mi sentir, me atiendo. Bien, yo. El conflicto está en mi mente. Tomo responsabilidad. Soy yo la que estoy viendo equivocadamente o la que estoy interpretando esto así. Entro en contacto con un sentir que es mío y que no es de nadie más, porque no tiene nada que ver con lo que está ahí fuera. Si reconozco que estoy sintiendo esto y me doy cuenta de que es mío, entonces puedo hacerme cargo de ello, por lo tanto lo puedo soltar. Mientras yo crea que me siento así porque el otro me hizo algo que yo interpreté que es esto, no lo voy a poder soltar. Hay algo en mí que se siente de esta manera. ¿Y qué es lo que se siente de esta manera? Un pensamiento falso. Siempre es un pensamiento falso. Siempre. ¿Y cómo suena un pensamiento falso en mi mente? Ay, esto que está pasando es... taca, 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 taca. Esto significa que... taca, 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 taca. Yo sé. No, las cosas deberían ser así. Así suenan todos los pensamientos falsos. Menos mal que yo soy buena y me doy cuenta y puedo perdonar, ¿eh? Porque la verdad, yo no sé con este mundo qué vamos a hacer. La justificación de por qué me siento mal siempre la estoy buscando ahí fuera. Fíjate que hacemos eso. Si esto no estuviera pasando, yo estaría en paz. No me siento mal por lo que el otro hace, sino porque yo elijo sentirme así. Elijo sentirme así. Nadie me hace nada. Me construyo una historia a medida de mis sentimientos y me la creo. Y como si eso fuera poco, la perpetúo. O sea, me sigo contando la historia una y otra vez. ¡Ay, nos encanta! He elegido equivocadamente. Por eso no estoy en paz. Es que sencillo. Claro, elegí el ego, como siempre. He elegido ver la culpa donde no está. Donde no está. La culpa está en mi mente. Siempre está ahí. Entonces, como yo no la soporto, la saco, la tiro para afuera para verla ahí afuera y que no sea mía. No sé, será del otro.
Mi dosis de buena voluntad para que en mi mente se pueda crear espacio para identificarme con otra forma de ver la misma situación. O sea, yo lo que estoy pidiendo es ver de otra manera. Y no es a este nivel de los cuerpos que sucede. No. Este pedido es a nivel de la mente, del tomador de decisiones en mi mente. A ese nivel es donde estamos tratando de acceder, porque claro, ahí no podemos llegar, porque claro, estoy distraído acá con este nivel de las formas, ¿no? Yo tengo que ir al contenido de mi mente, donde el tomador de decisiones dice, ¿qué elijo? ¿Paz o conflicto? No es algo que yo Silvina, haga, es algo que se hace cuando pongo mi pequeña dosis de buena voluntad. Es algo que hace la mente cuando cambia su forma de ver. Mientras siga creyendo que el problema está afuera, no hay posibilidad de cambio. ¿De cambio de qué? De percepción. O sea que no hay milagro. ¿Quiero ver esto de otra manera? ¿Quiero paz o quiero conflicto? Sencillo. Bueno, a ponerlo en práctica. Nos vemos en el próximo video. Chao.